Justo en este preciso segundo tenemos una piscina de ácido hirviendo en el centro de nuestro abdomen. Literalmente. Y es una sustancia química con la potencia suficiente para disolver la hoja de un cuchillo de acero puro. Es una locura pensar en eso. Y la única razón biológica por la que este líquido letal no nos perfora los órganos internos es porque nuestro cuerpo construye un escudo biológico de contención completamente nuevo cada pocas horas. Exacto. Es, digamos, una guerra química constante. Un entorno de extrema hostilidad que opera en completo silencio dentro de nosotros. Y de eso va nuestro análisis a fondo de hoy. Vamos a hacer un viaje alucinante al interior de esta fábrica gigante que es el cuerpo humano, usando como fuente una guía anatómica súper detallada sobre el sistema digestivo. Sí, porque la misión de este análisis no es dar una simple clase de nutrición sobre qué comer o qué no comer. Para nada. Estamos aquí para diseccionar el sistema industrial más sofisticado y peligroso que existe. Esta maquinaria autónoma que, toma materia física inerte, la aniquila y la convierte en la energía que nos mantiene vivos. Es que todos comemos diario, ¿no? Damos por sentado el simple acto de morder una manzana o un pedazo de pan, pero ignoramos la brutal logística que se desata a continuación. Totalmente. Hablamos de una cadena de montaje de casi 10 metros de largo, operando en la más absoluta oscuridad. Y el desafío logístico que resuelve esta maquinaria es monumental desde el punto de vista de la ingeniería. El organismo necesita tomar una estructura compleja, desmantelarla a nivel molecular, separar meticulosamente lo útil de lo tóxico y distribuir esos bloques microscópicos. A trillones de células, y todo esto sin detener las demás funciones del cuerpo. Así es, no puede parar. Es alquimia pura. Tomar lo masivo, destruirlo y sacar vida de sus escombros. Y para entender cómo logramos este milagro, tenemos que observar la zona cero del impacto, la fase de destrucción mecánica inicial. Ok, vamos a desempacar esto, porque la boca siempre recibe el crédito por la fuerza bruta. Claro, por los dientes. Exacto. Tenemos los dientes, que funcionan literalmente como trituradoras industriales. Aplican una presión hidráulica masiva para aplastar la comida. Pero el verdadero héroe encubierto de la boca no es el esmalte dental. No, es el asalto químico, la saliva. La saliva, que honestamente es muchísimo más agresiva que un simple vaso de agua. Y la regla de oro de nuestra fuente de hoy lo deja claro. En la boca masticamos y mojamos la comida para prepararla. Pues sí, la saliva es una obra maestra bioquímica que solemos reducir a un simple fluido lubricante. A menudo la gente asume que su único propósito es humedecer la materia triturada para que resbale. Para no atragantarnos con algo seco, básicamente. Sí, pero está armada con una enzima especializada de ataque rápido llamada amilasa. En el instante microscópico en que un carbohidrato, digamos un trozo de pan, toca la lengua, esta amilasa inicia una violenta ruptura de enlaces moleculares. O sea que la digestión química empieza en el paladar. Ni siquiera espera a llegar al estómago. Exactamente. Eso explica perfectamente por qué si mantenemos un carbohidrato en la boca el tiempo suficiente, empieza a saber dulce de la nada. Esa es la amilasa en acción, rompiendo las moléculas en azúcares simples en tiempo real. Y esa combinación, la devastación mecánica de la mandíbula y el solvente químico de la saliva, colapsa la comida hasta convertirla en una masa blandita. El famoso bolo alimenticio. Ese mismo. Pero es justo en este punto donde el sistema enfrenta su primer gran fallo de diseño evolutivo. Para que ese bolo avance hacia la planta de procesamiento, debe cruzar la faringe. El famoso cruce de caminos donde todo puede salir terriblemente mal en una cena. Es una intersección de tráfico biológico verdaderamente defectuosa. Tenemos el sistema respiratorio y el digestivo compartiendo el mismo corredor. Existe una válvula de cartílago, la epiglotis, que debe cerrarse en fracciones de segundo para tapar la entrada al aire. La tráquea. ¿Sí? Si ese mecanismo falla por un milisegundo porque nos reímos o hablamos mientras masticamos, un fragmento de comida se precipita hacia los pulmones e inmediatamente desata un reflejo de tos explosivo incontrolable. Una alarma de asfixia a nivel sistémico. Sinceramente, es un diseño que ningún ingeniero moderno aprobaría. Obligar a que los suministros pesados pasen por encima del respiradero de oxígeno principal. Es arriesgado, sin duda. Pero asumiendo que sobrevivimos a ese cruce, el bolo entra al túnel que desafía la gravedad, el esófago.
Y aquí quiero detenernos a romper un mito tremendo que me frustra bastante. A ver, La mayoría de la gente tiene esta idea casi caricaturesca de que el torso humano es una caverna hueca y que una vez que tragamos, la gravedad simplemente hace que la comida caiga al estómago. uy, sí. Ese es un malentendido de la anatomía básica absolutamente monumental. Lo fascinante aquí es que el avance de la materia por el esófago no depende de la fuerza de gravedad en lo más mínimo. Para nada. El esófago no es un tubo pasivo. Es un corredor largo y de gruesa musculatura que ejecuta una técnica de propulsión llamada peristaltismo. Que es esencialmente una onda muscular. La analogía más clara para visualizar esta dinámica es pensar en apretar un tubo de pasta de dientes desde abajo hacia arriba. Las paredes del esófago se aprietan y relajan, empujando la comida. Exactamente como una ola o una prensa muscular. Se contraen violentamente justo por encima del bolo y se relajan por debajo de él, empujándolo implacablemente. Por eso, un astronauta en gravedad cero puede tragar su cena sin problema. O podríamos comer colgados de cabeza. Cita textual del texto que analizamos hoy. El esófago es el túnel que empuja la comida hacia el estómago. La carga directamente a la cámara de procesamiento químico principal, el estómago. Sí. Aquí el viaje pasa de ser mecánico a puramente químico. Pasamos de un conducto neutral a una bóveda muscular hiperactiva con forma de J. El estómago actúa como una olla de cocina gigante o una batidora sumamente tóxica. Y el nivel de esa presión química es perturbador. El tejido gástrico bombea activamente ácido clorhídrico. Hablamos de jugos gástricos tan potentes que podrían derretir hasta metal. Y esto me lleva a la pregunta obligada, un cuestionamiento de diseño gigantesco. Si estos jugos derritan metal, ¿cómo es que esta bolsa en forma de J no se derrite a sí misma? Esa es la gran paradoja. La respuesta es una capa protectora esencial. Para evitar la autodestrucción, las paredes internas del estómago secretan de forma continua un moco denso y fuertemente alcalino. Esta barrera neutraliza el ácido letal justo antes de que toque las células del estómago. ¡Wow! Es como tener un campo de fuerza líquido. Un campo de fuerza que además se renueva. La fricción es tan intensa que las células superficiales se dañan, así que todo el revestimiento interno se destruye y se renueva por completo cada pocos días. Espera. O sea que literalmente tenemos un estómago nuevo un par de veces al mes. Al menos en su capa interna, sí. Además, el estómago se cierra herméticamente con anillos musculares en ambos extremos, para que nada de este ácido se escape. Una contención total. Y una vez sellado, empieza a batir. Las capas musculares se contraen y revuelven la masa en medio de ese ácido hirviente. Es una lavadora industrial. El propósito de esta batidora letal es convertir el bolo alimenticio suave en una papilla líquida, espesa y humeante, un fluido ultraácido que llamamos quimo. Entonces, para resumir esta etapa con la frase fácil del texto, en el estómago la comida se revuelve y se mezcla con jugos fuertes hasta volverse líquido. Y el trabajo bruto de demolición ha concluido. Así es, y aquí es donde se pone realmente interesante. Porque si el estómago es la fábrica que deshace la materia, debe haber un centro de distribución. El quimo líquido debe ir a algún lado. Tiene que avanzar. Y entra al intestino delgado. La escala de esta etapa es masiva. Mide hasta 6 metros de largo. Parece una manguera muy fina enrollada a presión en el abdomen. Y es la etapa más importante porque es donde ocurre la verdadera magia, la absorción. Sí, porque aquí la misión cambia radicalmente. Ya no es destrucción masiva, es recolección microscópica. El intestino delgado tiene la tarea monumental de atrapar los nutrientes, el azúcar, las vitaminas, las proteínas y pasarlos a la sangre. Pero, claro, si fuera una manguera lisa por dentro, el líquido pasaría súper rápido y perderíamos la energía. Sería un fallo catastrófico. Por eso la evolución tapizó las paredes del intestino con vellosidades. Son como una alfombra de millones de deditos diminutos. Elevando la superficie de contacto de una manera absurda. Leí en las fuentes que, si estiráramos todos esos pliegues y deditos, la superficie cubriría una cancha de tenis profesional. Una cancha de tenis entera dentro de nuestro abdomen. Y a través de esa inmensa alfombra, los nutrientes pasan directamente a la sangre. La sangre es el sistema de mensajería que lleva el paquete a cada rincón y célula viva del cuerpo. Pero el intestino delgado no trabaja solo.
es funcionalmente dependiente. Carece de la maquinaria química para sobrevivir a ese líquido hiperácido que llega del estómago. Así que necesita a sus agentes externos, los órganos ayudantes. Es un escuadrón de apoyo vital, sí, empezando por el hígado, que es la mayor planta de procesamiento químico del cuerpo. El hígado manda un compuesto fundamental llamado bilis, Que sirve para derretir grasas, ¿verdad? y además limpia la sangre de sustancias malas. Exacto. Las grasas rechazan el agua, así que forman gotas densas que son difíciles de digerir. La bilis actúa como un detergente lavavajillas de alta potencia. Rompe la grasa y la dispersa para que las enzimas puedan desmantelarla. O sea, ataca la tensión superficial. Y entiendo que esta bilis no se vierte al azar, sino que se guarda en la vesícula biliar. Sí, la vesícula biliar es simplemente un depósito táctico. Almacena la bilis y cuando detecta grasa en el intestino, dispara una ráfaga calculada de este solvente. Un disparo quirúrgico. Pero nos falta el páncreas. El páncreas es la unidad de respuesta a emergencias químicas. Fabrica jugos potentes para terminar de deshacer todo. Primero, inyecta bicarbonato para apagar el fuego del ácido estomacal. Si no lo hiciera, el intestino delgado se quemaría. Es literal un extintor de incendios. Y luego, suelta sus propias enzimas para destrozar proteínas y carbohidratos. Además, claro, controla el azúcar en la sangre, liberando insulina. Para asegurar que toda esa energía que sacamos de la comida entre a las células de inmediato. Entonces, resumiendo esta fase con otra frase fácil, en el intestino delgado tomamos todo lo bueno de la comida y lo enviamos a la sangre. Eso es, capturamos el valor energético. Pero ninguna planta de procesamiento es 100% eficiente. Siempre hay sobras. Y ahí entramos a la cuarta sección, la planta de reciclaje de agua y gestión de residuos. Porque ya se extrajo todo lo valioso. Pero ¿qué pasa con lo que el intestino delgado no quiso? Necesitamos un sistema de limpieza, El recolector de desechos. El intestino grueso. que físicamente es muy distinto. Es mucho más ancho, pero sorprendentemente corto. Apenas un poco más de 1,5 metros. Sí, porque ya no le interesa recolectar calorías. Si conectamos esto con el panorama general, el intestino grueso enfrenta una función crítica de supervivencia que a menudo se ignora por completo: la reabsorción del agua. Claro, porque usamos muchísima agua en todo este proceso. Invertimos litros de saliva, jugos gástricos, bilis. La basura, los restos y la fibra sobrante llegan muy líquidos al intestino grueso. Si esa agua se descartara en el exterior, ocurriría una deshidratación masiva en cuestión de horas. Perderíamos toda nuestra presión sanguínea solo por intentar digerir una comida. Así que el intestino grueso recupera esa agua y la devuelve al cuerpo. Trabaja en estado de máxima emergencia, recuperando cada gota crítica de humedad. Y al quitar el agua, los desechos metabólicos se consolidan, se vuelven sólidos, las famosas heces o caca. Pero no podemos olvidar que el colon no es una cámara estéril. Alberga nuestra microbiota intestinal, cientos de trillones de bacterias que viven ahí y se alimentan de la fibra que no pudimos digerir. Subcontratamos la fase final a estas bacterias, y ellas a cambio nos dan cosas útiles, ¿no? Sí, vitaminas críticas como la vitamina K, esencial para la coagulación de la sangre. Es un pacto de supervivencia. ¡Wow! Y finalmente, cuando la extracción de agua termina y la fábrica está lista para desechar, esos residuos sólidos se almacenan en el recto y salen al exterior por el ano, marcando el final definitivo del viaje de 10 metros. En el intestino grueso se quita el agua de lo que sobra y se forma la basura sólida. Un final necesario para que el ciclo de producción logística concluya y el sistema siga funcionando. Entonces, ¿qué significa todo esto? Si hacemos un resumen súper rápido, vimos 6 etapas brutales. Trituramos y mojamos en la boca. Transportamos por el esófago. Mezclamos y hacemos líquido en el estómago. Sacamos nutrientes a la sangre, en el intestino delgado. Quitamos el agua en el grueso y eliminamos la basura por el ano. Es una coreografía de ingeniería simplemente asombrosa. Tomamos un objeto externo grande y sólido del mundo físico y lo desmantelamos sistemáticamente hasta un nivel microscópico, todo con el único propósito biológico de que cada célula individual de nuestro cuerpo pueda usar esos pedacitos invisibles para tener energía, crecer, repararse y mantenerse viva. Extraemos el orden del caos total.
Y quiero dejarles una idea para la reflexión basada en todo lo que leímos en estas fuentes. Es increíble imaginar cómo, justo en este preciso segundo, mientras estamos aquí hablando, millones de diminutos deditos en nuestras vellosidades intestinales están seleccionando ciegamente moléculas exactas de azúcar y vitaminas. Trabajando a un ritmo frenético. ¿Sí? Seleccionando y enviando esa energía a la sangre. Como un inmenso ejército microscópico trabajando en total y profunda oscuridad dentro de nuestro cuerpo. Una verdadera maravilla de la ingeniería industrial que opera de forma automática, asegurándose tenazmente de que podamos seguir existiendo, mientras nosotros simplemente seguimos con nuestro día.